Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Este, bueno, creo que voy a eliminar esta parte. No debería dejarlo para el intro. Qué horrible. Bueno, dale. Igual voy a hacer una entrada así como más formal. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Saturados Podcast. Como siempre, les habla Andrea Teixeira en compañía de mi invitado perenne, Eleiser Suárez. Hola, Andrea. Hola. A todos dije que iba a hablar más bajito y no sé por qué le subí el volumen. Este, mm, Cada vez que dice perenne, no sé por qué me suena a connotación sexual, pero bueno, está bien. Gracias. Sabes que eso de invitado perenne lo saqué también porque yo asistía a una clase en la que no estaba inscrita formalmente en la universidad, sino que tenía esa hora libre y a esa clase iba una amiga de la universidad y el profesor era súper pana y me conocía y eso. Y una vez era una participación que había de toda la clase y él me vio y que, no, tú no, Andrea, tú estás aquí como invitada perenne. Y yo, bueno, dale. Y como que me quedó en la mente esa palabra, pero no con una connotación sexual, como a ti. No sé por Depravado. qué, pero, yo sé que no tiene nada sexoso las dos palabras, ni invitado ni perenne, pero no sé por qué. Mi mente funciona de forma muy extraña, Andrea. No tratemos de dar solución al problema. Está bien, no vamos a aclarar más nada porque si no termina oscureciendo. Bueno, amiguito, el día de hoy, ¿verdad? Quería hablar contigo sobre las impresiones que hemos tenido de vivir en el extranjero y también, por así decirlo, las desimpresiones. Y me gusta también saber que por lo menos tú tuviste la experiencia en dos países, aunque en uno menor tiempo que en el otro. Creo que va a ser divertido también, ciertas experiencias. Sí, sí, en mi caso, ya va. En mi caso, tuve la oportunidad de estar realmente en tres países. Verga. Obviamente, en unos menos que otros. O sea, como a nivel de escala, mientras más cerca de Venezuela estaba, menos tiempo duré. Y mientras más lejos he estado, pues más tiempo me he quedado. Pero obviamente sí existe como esa expectativa realidad que vas viviendo de cada uno de los países. Obviamente también depende mucho del contexto, depende mucho de cómo lo estás viviendo y de una serie de condiciones, que no es lo mismo que yo te diga, bueno, salí de viaje por turismo o salir de viaje por trabajo o salir de viaje porque yo realmente quería vivir en otro país, a, en nuestro caso, salir de viaje porque el país donde nosotros vivíamos y hacíamos vida, pues nos expulsó prácticamente. Sí, es así, todo también depende como tú dices, el contexto en el que uno emigre y también va de parte de cada quien la actitud con la que asuma la emigración. Eso es muy correcto. Por ejemplo, a ver, yo te puedo, para entrar de lleno en la materia, yo te puedo decir que una de las primeras choques, por así decirlo, más que en cuanto a la realidad del país en el que estaba, era del país de donde veníamos, ¿no? Que era vivir tanto tiempo en la situación en la que sigue en Venezuela, que tú sabes que no es normal, pero que tú lo normalizas, o sea, vives tanto esa experiencia que ya para ti es como normal. Entonces, yo no entendía, por ejemplo, esos videos típicos de venezolanos fuera del país en el supermercado, ¿no? Como, tengo un supermercado, qué genial, mira todo lo que tengo, tal, tú decías, bueno, chévere. Pero tú como que no entiendes
esa sensación tú no la comprendes porque, bueno, estás en Venezuela y tú dices, bueno, marico, qué chévere que tengas un lugar donde hay mucha vaina. Hasta que lo vives. O sea, yo recuerdo que yo lo viví y fíjate cómo lo viví, ni siquiera fue que fui a un supermercado. Estaba en Cúcuta, en Colombia, frontera todavía con Venezuela, y recuerdo que estaba viajando en transporte público desde un lugar en específico a otro, y recuerdo que pasamos tipo 12 de la noche, más o menos, quizás un poco más temprano, no me acuerdo la hora, pero era casi la medianoche. Y el transporte en el que yo iba pasó por el centro de Cúcuta y a esa hora estaba la ciudad prácticamente viva, o sea, había luz en toda la ciudad, había gente en la ciudad, había transporte en la ciudad, pero lo que más me llamó la atención era ver una farmacia abierta a esa hora y repleta, o sea, nosotros pasamos tal cual en un carro y yo me eché ver hacia la farmacia y ver lo repleta que estaba de medicamentos, artículos, o sea, cualquier cantidad de cosas que tú normalmente puedes ver en una farmacia o en una tienda que vende este tipo de productos. Entonces yo recuerdo que ese fue mi primer choque con la realidad, o mejor dicho, con la normalidad. Y yo dije, claro, la gente se refiere a esto cuando va a un supermercado, un venezolano va a un supermercado, se toma la típica foto de, mira que hay de todo. Eh, que obviamente en Venezuela eso no pasa, lamentablemente. Claro, ya uno con los años viviendo en Venezuela, que ha visto y ha vivido el declive de todo, llegar a un lugar así que tú dices, wow, hay más de una marca de papel higiénico. Ujú. Es como que uno se siente, o sea, en estos días estaba hablándolo con una de mis hermanas y uno se siente como, no sé, como un indio. No es por, no es por desprestigiar, ¿no? Pero uno se siente así como que, no sé, como que estuvo viviendo en una cueva todos estos años, ¿sabes? Entonces, por lo menos una de las cosas que me llamó la atención de acá de Uruguay es que la garrafa de gas, o sea, la bombona de gas, Ujú. te la traen en un carrito que tiene la música de Beethoven per Elisa. Y nosotros así como que, ¿qué es eso? ¿El carrito de helado? No, era el carrito del gas, que uno ya a lo último, cuando nosotros nos vinimos, uno tenía que madrugar para ir hasta la cola, Ujú. para tomar un número, para que te llenaran la garrafa de gas, y no era algo cierto de que te la iban a llenar ese día. Entonces nosotros como que nos quedamos flasheando, como dicen acá. Eh, y uno se siente como que, pero si es algo normal. Es más, otros países reciben el gas por tuberías, pero bueno, nosotros venimos de Venezuela, perdón, y esos choques, como tú dices, con la realidad en otros países, al principio, no es que sean fuertes, sino como que te quedas así como que bolas. Sí, es extraño, pero es precisamente por lo que acabamos de decir, porque la normalidad se perdió por completo en nuestro país nosotros lo que hemos hecho fue adaptarnos a ese caos y entonces obviamente cuando sales y te enfrentas de nuevo con cosas normales, cosas tan sencillas, tan simples que son del día a día en una sociedad moderna, tú dices como, ya va, pero esto puede, o sea, esto está pasando. O sea, uno recuperó, que creo que es algo positivo, ¿no? Recuperar esa capacidad de asombro, que triste y que lamentable que sea, que esté relacionada con cosas normales, ¿no? Pero, y que también esté relacionada con la crisis que se vive en nuestro país, pero que efectivamente yo creo que eso es de las cosas que más en un principio me gustaban de haber emigrado, es esa capacidad de asombro, retomarla, tal cual como cuando eres un niño pequeño y empiezas a vivir otras cosas. Entonces, nada, solamente que ahora te tocó de adulto, como volver otra vez a reconectar con esa capacidad de asombrarte por cosas tan básicas, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa que a mí me encantó de ver cuando salí de Venezuela fue el hecho que, por ejemplo, estando en Venezuela, tú para poder comprar un pasaje de una ciudad a otra, hablo de viajes largos, me refiero, eh, no sé, tenías que madrugar,
ir, apartar, buscar cómo pagar, tal. Mientras que esa travesía que me lancé yo desde la frontera con Colombia hasta Buenos Aires, lo hice por tierra y todo fue precisamente comprando el pasaje en el momento. O sea, yo llegaba y decía, quiero un pasaje para tal día. Ah, bueno, aquí está, pum, lo compré, listo, bueno, ya fue. Ya, te sale tal día, tal hora. Eso me parece increíble, pues, que tuve la oportunidad de hacer eso. Y hablando de cosas raras, o no raras, sino de cosas como que no estamos acostumbrados, es a los dialectos, a las formas de hablar, a las formas de decir, que es el mismo español tal cual, pero bueno, cada quien lo entiende a su manera. Por ejemplo, yo decía que a mí me chocaba cuando en Perú los peruanos suelen usar mucho el ya, ya, ya. Para lo que nosotros es como un ok, un está bien. Entonces, a mí me pegaba muchísimo, me chocaba muchísimo que yo les hablara y ellos me dijeran ya, 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 porque para el venezolano un ya es como basta. Entonces era como, este señor, ¿por qué me está mandando callar? ¿Por qué me está mandando callar si yo le estoy explicando? Pero, Sí, acá, por ejemplo, en Uruguay, eso, una versión de nuestro ok, como decir está bien, o entendí, o que quede claro de lo que me dijiste, acá dicen ta, ta, como está, como que sí, sí, ya lo entendí. Incluso a veces cuando te están explicando algo te dicen ta, como que entendiste, y tú sí, sí. Pero es raro, tú quedas así como que, ah, sí, ok. Pero ahora lo uso mucho, las veces, especialmente cuando hablo con los clientes que quieren saber algo, no sé, sobre un producto o sobre, no sé, los puntos de la tienda, y yo le explico, a veces se me sale el ta, me imagino. y es gracioso. Ta. Es gracioso porque es como que ta de qué está. Bueno, aquí en Argentina me pasó con o sea, por ejemplo, en nuestro caso, cuando uno dice gracias, el venezolano está acostumbrado a decir de nada o a la orden. Eh, y aquí en Argentina, la costumbre es decir no, por favor. Entonces tú dices gracias y dices no, por favor. Eh, y yo me quedo como, ¿cómo que no vas a aceptar mi gracia? Sí, acá también suelen responder con eso de no, por favor. O si no, pero es menos usado, tú le dices a alguien gracias y te dicen merece, como que eres merecedero, claro, eres merecedero de esa atención o de lo que te haya hecho. Claro. Bueno, yo creo que el mayor, en nuestro caso, el mayor cambio de emigrar ha sido las 4 estaciones. Yo creo que cuando vienes de, Ay, exacto, cuando vienes de un país del trópico, donde lo mucho que hay es sequía y lluvia, llegar a un país donde digamos que se viven 6 meses fríos, 6 meses cálidos, pero que eso va variando de acuerdo a la estación en la que esté y además todo lo que conlleva el cambio de estaciones, por ejemplo, la primavera con todo el florecimiento de los árboles, las alergias que vienen a continuación y el cambio bipolar de clima de venir de frío a calor o el calor insoportable de verano y luego el frío terrible de invierno. Yo creo que todo ese cambio obviamente pega, afecta muchísimo, pero además todo lo que conlleva también con respecto a la ropa, que tú tienes que cada 6 meses, cada 3, 4 meses estar cambiando de prácticamente todo el closet, o sea, pasas de usar la ropa más fresca posible a usar 40 cosas encima para que no te dé frío. sí, precisamente antes de grabar el podcast estaba diciendo, yo ahorita estoy sufriendo porque creo que estamos en 11 grados y todavía oficialmente no ha empezado el invierno acá. Y una de las cosas que también me di cuenta es que acá, por lo menos acá en Uruguay, la humedad es a veces casi del 100% y la humedad es una vaina que te mata. Porque, por ejemplo, en verano, el calor horrible que hace en verano, más la humedad, hace que te aplaste, te sientes pegostoso. Y en invierno, bueno, pues acentúa aún más el frío.
Entonces, la humedad es una vaina recha que bueno, Sí, es horrible. es que tú y yo, qué sé yo, salimos de Venezuela, vivíamos a 2, 3 horas más o menos, quizás hasta menos de distancia, vivíamos en el mismo estado, pero en diferentes municipios. Eh, pero nos mudamos para países que prácticamente están uno al lado del otro. O sea, a nosotros nos separa es un río, es tal Sí. cual. Y la misma humedad, o sea, a mí me da mucha gracia cuando yo digo, por ejemplo, aquí en Argentina en Buenos Aires está lloviendo, y estoy casi seguro que en Montevideo, que es donde estás tú, o por ejemplo, estás muy cerca de Montevideo, eh, Sí. también está lloviendo. O sea, nuestro clima es prácticamente el mismo y tal cual, ese nivel de humedad que tiene el río, que prácticamente es por eso, nos afecta tal cual. O sea, aquí se tiene que medir las cosas no por la temperatura que está haciendo o que esté determinada por el clima, sino por la sensación, ¿no? Que es siempre mucho más elevada. Es decir, mucho más elevada o mucho más baja dependiendo la temperatura. Por ejemplo, en verano, como tú acabas de decir, la sensación térmica tiende a ser mucho más arriba de lo que realmente está marcando el termómetro. Y el invierno es igual, o sea, te puede decir, bueno, la temperatura se estima que esté a 10 grados de temperatura, que es bastante frío. Ya a partir de la décima para abajo es muy frío. Y a eso tienes que sumar la sensación térmica que tú dices, bueno, ¿y cuánto es la sensación para saber cómo me lo tengo que preparar? Porque eso influye muchísimo, o sea, tienes que saber cómo vas a seguir vestido, o sea, no es como en el trópico que tú dices, bueno, me pongo esto porque me provocó. No, aquí tienes que decidir, o sea, vestirte es una decisión sabia. Sí, tienes que decir, bueno, me voy a poner 4 camisas, el suéter, la campera, la calza, 20 medias, el gorrito, bueno, un montón de Y ahora vainas. súmale, Y eso también, súmale el barbijo, el tapaboca. ay, sí, bufanda, barbijo, toda vaina. Y también eso es un hábito que también lo tomé desde que estoy viviendo acá en Uruguay, que es estar siempre pendiente del clima, algo que no me pasaba allá en Venezuela. Y no es como que, ay, estoy pendiente siempre en la televisión para ver qué van a decir en el reporte del clima, ¿no? Mismo desde el teléfono, ahí veo si va a llover, si no va a llover, si va a hacer sol, si va a hacer mucho frío, si va a hacer mucho calor. Y a veces hasta me meto para ver cómo va a estar el clima por hora en el día. Porque es muy cambiante por acá, es demasiado cambiante. Ayer, por ejemplo, de mañana como hasta las 4 de la tarde, estuvo soleado, bonito, y de repente se nubló todo espantosamente y empezó a soplar un viento inmenso. Sí, es lo que te digo. Yo creo que eso, en el caso de las personas que nos toca mudarnos para precisamente lugares donde las estaciones estén tan marcadas, obviamente nos hace cambiar nuestra dinámica de vida, cómo nos tenemos que preparar, obviamente, para cada estación, cómo se vive cada estación, también el tema de la hora que sale y que entra el sol. Mira, eso lo recuerdo. Yo recuerdo el primer verano que viví. eh, Eran las 7, 8, 9 de la noche y yo decía, ¿por qué tengo tanto sueño? O sea, ¿por qué tengo tanto sueño si son como las 6 de la tarde? Claro, porque en Venezuela estábamos acostumbrados que el sol se mete siempre como a las 6 de la tarde, o sea, variará media hora, pero siempre es tipo 6. Entonces, mi cerebro codificaba que por la luz que había en el día, yo todavía tenía energías para vivir. Pero resulta que mi cuerpo me decía, papi, ya está muy cansado, ya son las 9 de la noche, ya dormí. Eso, vivirlo, porque una cosa es que te lo cuenten, pero vivir el cambio real de cuánto dura la luz del sol en el verano o en el invierno, afecta bastante y tú no te das cuenta. Sí, y de hecho también progresivamente mientras te das cuenta de que va cambiando de estación, o sea, te das cuenta es por eso, porque ahora ya no atardece o anochece a las 8 de la noche, como es en el caso del verano, sino que ahora anochece a las 7, 6:30, por ahí. Ujú.
Y se supone que a medida que vaya avanzando el invierno, o que se vaya sacando el invierno, va a ser mucho más los días oscuros que los días con sol. El tema, bueno, el tema de lavar, por ejemplo, lavar la ropa. O sea, Sí, en invierno, para saber si la ropa está seca o es que está mojada, yo no sé, tengo que pegármela en el cachete, porque ahí como que es cuando siento si es que está empapada o si es que solamente está frío. Y a veces cuesta. sí. O saber qué día vas a lavar, porque no puedes lavar todos los días, o sea, no puedes lavar el día que te provocó, tienes que lavar un día que tú sepas que, bueno, ese día el sol por lo menos va a salir 2 horas. Es complicado, es muy complicado el tema de migrar, pero no sé por qué nos fuimos por el tema del clima, no sé si tienes algún otro punto que quizás eh, te parezca como esa gran diferencia entre lo que vivíamos o esa expectativa que tenías antes de salir de Venezuela y la realidad con la que te enfrentaste. Sí, algo que también uno sufre mucho, por ejemplo, en Venezuela, es el tema de la inseguridad. Como tú bien decías, uno queda asombrado cuando pasa a las 12 de la noche y ve comercios abiertos antes de toda esta situación del virus, ¿no? Pero yo recuerdo que una vez fuimos a, no recuerdo si fue una fiesta de cumpleaños de unos amigos acá en Uruguay y fui con mis hermanas, mis dos hermanas, y después para regresarnos a la casa nos íbamos caminando porque quedaba relativamente cerca. Y eran las 3 y pico de la madrugada y nosotros estábamos cagadas, caminando por la calle, cagadas y viendo que, no, que nadie nos siguiera, que nada, nada. Y pasamos por una placita que es bien conocida, que siempre se juntan los muchachos a fumar marihuana o a beber, Ese qué es sé yo, en esta placita que quedaba cerca de mi casa, de la casa donde vivía, y nosotros estábamos cagadas porque estábamos así como que, ay, nos va a pasar algo, no puede ser. Y al final no nos pasó nada. Y otras veces también que hemos salido tarde, que para los venezolanos es tarde y acá es una hora más o menos normal. Gracias a Dios no nos ha pasado nada. Y es algo que en comparación con Venezuela, que era horrible salir, que sí, incluso a las 7 8 de la noche, a las 3 de la mañana, te imaginarás. Y no quiero decir que acá no hay inseguridad, porque sí la hay, pero no en los niveles que uno venía acostumbrado. Sí, en Venezuela la norma es, por ejemplo, cuando robaban a alguien, la norma siempre era, pero qué bueno que no te hicieron nada, ¿no? Y tú dices, no, o sea, está mal que me roben. O sea, ya el hecho de que me roben está mal. En Venezuela se volvió bueno que no te pase nada más allá que te hayan robado. Y aquí en estos países en los que estamos, si bien es cierto que también existe delincuencia, lo cierto es que estadísticamente somos menos, ¿no? Son menos los casos cuando lo comparas con situaciones como la de Venezuela, que creo que son escalas incomparables, la verdad. Pero nada, tocaste un tema que creo que es muy importante porque vivimos en países que yo no sé si en Uruguay está legalizado. No recuerdo si me lo dijiste una vez. Yo sé que aquí en Argentina. La marihuana, ¿Cómo? la Ajá. marihuana. Sí, está Bueno, acá en legalizada. Argentina no, pero es normal, es normal. O sea, aquí lo único que falta es que la legalicen, pero está normalizado, por así decirlo. Y obviamente cuando tú vienes a un país donde es tan tabú el tema, donde realmente la única información que te dan es que es dañino para la salud y que está prohibido y que es ilegal y que no. Cuando te encuentras con situaciones como estas en la que te dicen que es legal o que es normal, tú dices, ya va, pero aquí hay algo que no me cuadra. ¿Quién de los dos me está mintiendo? O sea, ¿me estaban mintiendo allá donde todo este tiempo o me están mintiendo aquí? Creo que, Sí, yo antes de venir a, perdón que te interrumpa, de hecho antes de venir a Uruguay, o sea, yo me puse a leer muchas cosas, más que nada,
datos, no tanto noticias. Noticias también leí del momento, pero me interesaba más también conocer, aunque fuera por internet, un poquito más sobre el Uruguay. Y había leído eso, pues que la marihuana era legal. Y yo, bueno, que cada quien haga lo que quiera. Mientras no le haga daño a nadie, todo bien. Y no te voy a poner todavía en camisa 11 balas. Eso lo dejaremos más adelante en otros episodios. Pero no. Lo otro que te iba a decir también, no solamente con el tema de la marihuana, también, por ejemplo, el tema del aborto, el tema del feminismo, Del del matrimonio, matrimonio, sí, y el del matrimonio matrimonio igualitario. igualitario, el tema de los géneros. Mira, son tantas cosas que efectivamente tú ahí es donde descubres que nuestro país lamentablemente se quedó estancado, o sea, se quedó estancado en un momento histórico del cual no ha podido salir. No se trata si estás de acuerdo con la ideología política, si hay una crisis económica, o sea, de lo que estoy hablando en este momento es que creo que el, o sea, el mayor conflicto que te genera ir a un país pseudo normal es que efectivamente te das cuenta lo estancado que se quedó en nuestro país en muchísimos temas. O sea, no solamente hablo de eso, a nivel tecnológico, a nivel educativo, a nivel de transporte. Por ejemplo, esto tan sencillo, salud, esto tan sencillo que estamos haciendo tú y yo de hacer un podcast en simultáneo en dos ciudades distintas, sin usar mayores equipos, sino nada más nuestro teléfono, en Venezuela hubiese sido imposible. Bueno, es imposible prácticamente. Sí, sobre todo por los servicios, o sea, todo lo que es servicios en Venezuela, la verdad que es un asco. Y sin embargo hay gente que lo logra, pues, pero la verdad que, o sea, es un dolor de cabeza inmenso. Y lo que te iba a decir es que es verdad eso. De hecho, yo leí una publicación en estos días que decía que uno, hasta que no salió de su país, uno pensaba que ya, por ejemplo, en nuestro caso, Venezuela, que era un país progresista, que no sé qué. Y después tú sales y te encuentras con otro mundo y tú dices, progresista nada, o sea, como tú dices, nos quedamos en el aparato que no tanto tocando el tema de política, o sea, aparte, sino en cuanto también estas ideologías, por así llamarlas, o estas visiones, como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario, de la legalización de la marihuana, del feminismo, de la vida sustentable, ecológicamente hablando. O sea, son puntos que yo cuando salí de Venezuela, yo no había, por ejemplo, oído hablar, antes de salir de Venezuela, perdón, de la copa menstrual. O sea, y de muchas otras cosas. Después tú llegas acá y bueno, o sea, buscas también integrarte a tu país y ves que es algo normal. Sí. Es algo natural. Por ejemplo, tú hablaste del tema ecológico y aquí en Buenos Aires, en la capital, hay una política pública que, si no me equivoco, también está financiada por la empresa privada, que son las ecobicis, ¿no? Son bicicletas públicas que están en diferentes plazas, diferentes sectores, tú lo que haces es bajarte una aplicación, te registras y puedes hacer uso de estas bicicletas como medio de transporte, que obviamente, como su nombre bien lo dice, es una medida ecológica, ¿no? Para pues, evitar en lo posible el uso del transporte público, de la contaminación con el dióxido de carbono. Además es saludable porque pues, ayuda a que tú estés haciendo ejercicio físico para trasladarte de un lugar a otro. Eso yo lo veo totalmente imposible en Venezuela. Sí, y sin embargo he visto y he leído que hay mucha gente que ha optado por utilizar bicicleta en Venezuela, con todos los riesgos que eso implica, el usar bicicletas en Venezuela, te la pueden robar, puedes accidentarte, etcétera, porque no es un país que en infraestructura esté preparado para
que alguien maneje la Ujú. bicicleta por la ciudad, por ejemplo, de Caracas. Y bueno, la inseguridad también es algo que arropa ese tema. Y sin embargo, hay gente que ha optado por esa vía de usar bicicletas, pero más que nada por el tema de que no hay gasolina. Sí, O exacto, la pero, o gasolina sea, está lo carísima. chimbo, y es cuando yo hago la comparación y la analogía, es que en Venezuela la gente lo está tomando como una medida de necesidad, como una escapatoria al problema, como una forma de resolver el día a día. En cambio aquí te lo están poniendo como una solución inmediata, no porque aquí no haya transporte público, no porque hay un tema con la gasolina, no porque la inseguridad, no, aquí te lo están poniendo como una medida, como una opción que tienes, una opción más que tienes, solo que esta opción es favorecedora con el medio ambiente, ¿no? Entonces tú dices, qué inteligente. Eh, Sí, está bueno que piensen en esa parte, o sea, bueno, vamos a tratar de incentivar a la población a que lleven una vida un poquito más sustentable, o si, por ejemplo, no sé, en un momento que necesitabas trasladarte lo más rápido posible, bueno, te encontraste una bicicleta de esas, tienes la aplicación, no sé qué, y ahí ya arrancaste. No sé, como tú dices, son opciones y está bueno tener este, la oportunidad de elegir dentro de tantas cosas exacto. que hay. Bueno, este podcast pareciera que lo que hemos hecho es como negar de nuestra nacionalidad, pero yo quiero finalizar, ya que porque seguro que estamos por cerrar este episodio, diciendo que no es que yo reniegue del país donde vengo y que me sienta ahora más argentino, por el contrario, yo soy muy venezolano. Eh, Crecí y viví veintitantos años de mi vida en esa sociedad. Durante veintitantos años de mi vida jamás pensé en emigrar ni nada por el estilo. Yo amaba profundamente y amo profundamente el país en el que crecí. Allá todavía tengo muchos familiares, muchos amigos, muchas cosas. Mi profesión quedó prácticamente intacta allá. Eh, pero bueno, son cosas que pasan y que nos hacen variar. Pero yo quiero decir que yo sigo pensando que Venezuela es un país con mucho potencial. Y precisamente de ahí también radica mucho voy a decir esta palabra, aunque no me gusta mucho, el dolor que tenemos cuando emigramos. Y es que tú sabes el potencial que tiene el país, tú sabes el potencial de las personas, además que de los talentos que hay allá, de las capacidades. Precisamente cuando tú viajas a otros lugares y descubres que los países pueden ser normales, con quizás menos potencial del que nosotros a lo mejor podamos tener, es cuando tú dices, es ahí donde nace quizás ese dolor contra quienes han llevado el país a ese punto. Pero yo sigo amando mi país y sigo consumiendo contenido de mi país y sigo apoyando cosas que quizás aquí en Argentina no tienen sentido, pero que para mí como venezolano lo tienen muchísimo. Y nada, así que yo amo Venezuela. Sí, yo por esa parte, a mí en el trabajo sobre todo, y muchas veces también otros compañeros uruguayos que tengo, me preguntan cuando tocamos el tema de cómo está Venezuela, si sé algo, y me preguntan al final, ay, ¿extrañas? Si extraño Venezuela, yo siempre le digo, yo extraño a la gente, porque claro, o sea, yo, gracias a Dios, tengo a mi familia acá, pudimos traer a mis padres y a mi abuela, pero en el camino, o sea, en el país quedó todavía muchos primos, muchos tíos, y también muchos otros primos y tíos se me esparcieron por el resto del mundo, así como amigos. Entonces, lo que yo más extraño, tal vez no sea el país como tal, eh, sino más la gente. Y aún así sigo consumiendo, como tú dices, sigo consumiendo contenido venezolano, aunque sea por las redes, tipo podcast, tipo videos, famosos venezolanos que suban algún contenido a sus redes sociales. Y sí, siento que, o sea, de verdad que Venezuela siempre va a ser
y será ese pedacito principal que va a haber en mí. Yo creo que este proceso de migración nos ha hecho mucho más rico, aunque sea todavía muy pronto para notarlo. Yo creo que, y me refiero a rico en experiencias, obviamente, también el hecho de tú tener que quebrar tu proceso de crecimiento como ser humano en un país y cambiarlo por otro y adaptarte y ver que culturalmente, socialmente, habían cosas en tu país que estaban mal, pero también hay cosas en nuestro país que efectivamente son muy buenas y luego compararlas con cosas de acá que obviamente dices, bueno, esto quizás aquí es mucho mejor, pero esto otro no tanto. Yo creo que es muy rico porque precisamente te puedes quedar con lo mejor de ambos mundos, ¿no? De ambos, cuando me refiero a ambos mundos, no me refiero a dos planetas, me refiero a entornos. Te quedas con lo mejor de ambas cosas. Es como, bueno, en mi caso, yo que tuve qué sé yo, 72 horas en Colombia, una semana en Quito, casi un mes en Lima, puedo quedarme con lo mejor que viví, a pesar de que el tiempo fue muy corto, obviamente. Y obviamente con lo mejor que he vivido en Venezuela, en todos los lugares donde viví además, y ahora con lo mejor que tengo aquí en Buenos Aires. Entonces, creo que eso es lo rico. Y lo que acabas de decir también, así, creo que el principal motor de todo país es su gente. Y sin duda los venezolanos tenemos algo que ahora nos ha tocado como redescubrir de qué estamos hechos realmente y ahora sumarle todas las nacionalidades de personas que vas a conocer y que has conocido gracias a el emigrar. Sí, yo digo que el emigrar también ha sido un proceso que te abre las visiones. O sea, es como que te da una ventana súper amplia en cuanto a experiencias, en cuanto a temas, en cuanto a ideas. O sea, bien tú lo decías, es algo que te abre la mente y que puede ser que fundas todo junto, o sea, de las experiencias que ya traías de tu otro país, que en nuestro caso es Venezuela, las fundas con las experiencias que has obtenido en el país que te recibe, y unirlas y se puede formar algo bonito, o sea, dentro de ti, obviamente, dentro de tu perspectiva, y seguir sumando siempre también. Eh, Siempre es eso, siempre sumar, siempre intentar ver el mundo con nuevos ojos, como tú lo decías también al principio, con ojos de asombro, porque eso también es bonito. Así es. Andrea, no sé si hay algo más que tengamos que agregarle. Bueno, yo tengo, o sea, me faltaron muchas cosas por decir igual, porque algunas impresiones que tuve de acá, pero Claro, si claro, vamos a tenemos hacer algo eso, porque para... además también, vuelvo y repito, hay muchos temas que quería profundizar y dije, no, vamos a dejarlo para otros episodios cuando André y yo ya tengamos un ritmo mucho más agarrado por los cuernos y podamos profundizar y extendernos en temas mucho más amplios. Sí, cuando nos podamos zambullir en esa piscina así Viento. de platanazo, de platanazo. Bueno, amiguito, ha sido un placer estar contigo nuevamente en este episodio. Recuerden seguirnos, a Inés, no, Inés, ya voy, arroba Inés ARTX, Eliezer Suárez con Y y con Z. Recuerden buscarnos en todas las plataformas como Saturados. Y ahí podrán escuchar pues media hora, un poco más, un poco menos, dependiendo del episodio, de dos personas que están tratando de salir de la frustración conversando. Así es más bonito. Bueno, ahora sí, se acabó este episodio. Chao. Nos escuchamos en el próximo.